empezar a grabar la sesión. Bien, entonces muy buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar la clase de hoy día con el tema que se está ilustrando aquí a continuación, que es el cálculo de volúmenes de sólidos. Un caso particular del método de las secciones transversales va a ser al estudio de los volúmenes de los sólidos de revolución. Los métodos que se van a considerar o el método que se va a ilustrar en estas sesiones, el método del disco y el método de la arandela. Entonces, lo que comienza para partir la unidad es definir lo que entendemos por un sólido de revolución. Aquí está la definición de lo que es un sólido de revolución. Nosotros vamos a partir en el plano, a ver, vamos a partir en el plano. Piensen que esta es la hoja de papel acá estamos en el plano vamos a considerar una región plana, contenida en el plano, la estoy dibujando acá. Y vamos a considerar también una recta, vamos a llamar L a esta recta, que tiene respecto de la región plana la siguiente propiedad: o no hay intersección, como la que estamos dibujando ahí, o coincide o tiene en común con la región, su frontera, parte de la frontera, por ejemplo acá, solamente parte de su frontera podría ser esa región. Podría la región ser una cosa así, ¿ok? O esta es la región L, o bien podría ocurrir, o también vamos a permitir eh, que aquí está la recta y la región comparta con la recta parte de su interior, pero la recta sea o divida la región en dos pedazos iguales, o sea, la recta actúe como un eje de simetría. Por ejemplo, podría ser una cosa así. Esta podría ser, aquí si el dibujo me queda bien, podría ser, esta es la recta y podríamos tener, por ejemplo, algo así, algo ahí, ¿ok? Podríamos permitir una cosa de este tipo. Esta es la recta, esta es la región, ¿ok? ¿Qué tipo de cosas nos vamos a considerar en esta parte? Es la región, esta es la recta y la región que sea una cosa así, por ejemplo, ahí. ¿Ok? Esto no lo vamos a considerar por cosas que vamos a definir directamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una recta contenida en un plano y una región contenida en el mismo plano, con las condiciones que hemos dado anteriormente, lo que uno hace es rotar la recta, o sea, o la región en torno o alrededor de la recta L, y obtener un sólido, como el que se está indagando acá. Sólido de revolución es el sólido que se genera al rotar una región plana alrededor de un eje, y esa recta se llama eje de rotación. Fíjate que aquí dice y no intersecta a su interior. Eh, bueno, ese sería el caso más común que lo que estamos considerando. Bueno, vemos dos ejemplos. La región R es la que está limitada por la recta y igual raíz de x, la recta y igual cero, acá, y igual cero, y tenemos x se mueve en el intervalo 0,4 y se está rotando en torno al eje x para generar esta superficie, una especie como de bala, ¿ok? Una superficie de ese punto. Entonces el objetivo es calcular el volumen de ese sólido, ¿ok? Bueno, el método del disco hace mención
a el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución cuando la región, cuando la región es como la que se da en el ejemplo. Por ejemplo, con la que se dio en la situación anterior. Por ejemplo, si la región está descrita como la que queda atrapada bajo el área, bajo una curva, es decir, X en un intervalo A, B, y la variable Y está atrapada entre 0 y f de X, es decir, atrapada entre el eje X y la gráfica de la función. Si la región R es esa, podemos dibujar acá de manera libre, ¿ya? Aquí está la región, esta es la región. Respecto a esta región podemos calcular su área, que el área sabemos que está dada por la integral, esta es la región R. Entonces, si nosotros, aquí está la región que estamos considerando, esta es la región. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que el sólido que se genera es rotar la región en torno al eje X para obtener, si nosotros dibujamos libremente acá, una cosa como esta, aquí está el sólido que se obtiene al rotar. Ahí está. Esto es, yo me disculpo por los dibujos porque si con esto se me dificulta bastante hacer los dibujos. Ese es el sólido que se obtiene al rotar la región anterior, la que estamos. Entonces, es un sólido macizo, está macizo, no tiene ningún tipo de, no tiene nada, ni espacio dentro, es macizo, ¿ok? El volumen del sólido se puede calcular de manera rápida si nosotros usamos el método de las secciones transversales. Si usamos el método de las secciones transversales, voy a ocupar rojo acá, y nos paramos en un X, por lo que vimos la clase pasada, si acá consideremos un plano, por ejemplo, que es perpendicular al eje X, ese plano al cortar al sólido lo que genera es un círculo, esa es la sección transversal, y ese círculo, digamos, R de X es la sección transversal, transversal, en X, que en este caso es un círculo de radio, el radio es f de X. Ahí está el círculo, que esta es, porque esta curva es igual f de X, donde hemos asumido que la función es mayor que cero. El radio es f de X. Por lo tanto, dice uno, el área de la sección transversal es pi por el cuadrado del radio. Entonces, como es pi por el cuadrado del radio, uno llega a que nos dice luego, el volumen de ese sólido está dado por la integral entre a y b del área, pi por f de x al cuadrado. Y ahí entonces aparece naturalmente la fórmula que se va a presentar a continuación. Sale como consecuencia inmediata del método de las secciones transversales. ¿Ok? Así que ahí tenemos entonces la primera fórmula, el primer método que estamos considerando. Disculpen, es el que aparece ahí. Veamos entonces, eh, como se está comentando acá, dice, tenemos una función continua no negativa y de la región que está descrita como o se está indicando ahí. Entonces, el sólido que se obtiene al rotar, esta notación no es una notación estándar, pero la vamos a ocupar en el curso y la vamos a ocupar y viene del apunte. ¿Cómo se lee? Dice S
el sólido se obtiene al girar la región D en torno a la recta que se está indicando ahí, en este caso en torno a la recta y igual cero, que es el eje X, y nos da el volumen, acá está el volumen, por el método de las secciones transversales, el volumen es el que se está indicando ahí. La integral, ¿correcto? De pi por el cuadrado del radio en el cálculo, ¿ok? Llegamos a eso que está ahí, por ejemplo. Ahí tenemos entonces el método del disco. Un ejemplo, bueno, se plantea como ejemplo, el ejemplo es del caso anterior, el ejemplo es este ejemplo, aquí el radio es raíz de x, así que lo que nos queda es que el volumen está dado por esta integral que tiene este resultado. Veamos un segundo ejemplo, ya que estamos en lo mismo. Un ejemplo 2, a ver, segundo ejemplo, otro ejemplo. Consideremos que la región, vamos a seguir la anotación que está en el apunte, la región D es la que está atrapada por eh, igual x menos x cuadrado, y igual cero. Consideremos la región que está atrapado y consideremos el sólido, vamos a rotar la región D respecto al eje X. Dibujemos la región D. Bueno, la región D que se está señalando ahí está dada por, cambiamos el color acá para que se vea con este color. Está dada por la parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Esta es la parábola, hacemos la prolongación. Esta es la región que estamos considerando aquí. Aquí tengo el eje X y ahí vamos a rotar en torno al eje X. Podríamos hacer un dibujo más o menos ilustrativo de cómo que es el sólido. El sólido que se obtiene es una cosa así. A ver si podemos hacer el dibujo. Es como una especie de, no lo sé, de balón o de nuez, no sé, una cosa así. Ahí está. Ahí está el volumen. Ese es el sólido. Y el volumen entonces de este sólido está dado por pi. Vamos a escribir pi, así como está la fórmula, por la integral. Recuerde que ese pi sale por la fórmula del área, el área de la sección, del cuadrado del radio, x menos x cuadrado, total cuadrado, de x. Entonces esto es igual a pi por la integral entre 0 y 1. Vamos a hacer el cálculo, x cuadrado menos 2x cubo más x a la cuarta de x, y esto es igual a pi veces, vamos a colocar acá, hagamos el cálculo de la integral, x cubo, esto es x cubo, me voy a borrar aquí, x cubo tercios menos x a la cuarta sobre 2 más x a la quinta más x a la quinta. Sé qué diablos pasó acá, algo toqué aquí, perdón, no sé qué pasó acá. Qué diablos. Tengo que pasar a llevar algo. Ya, y compartiendo, ahí sí, más x a la quinta
X a la quinta sobre 5 entre 0 y 1, y entonces estos pibes es... Hagamos los cálculos porque recuerden que en las evaluaciones no tenemos calculadora, así que esto queda -1/2, y si uno hace los cálculos acá, pi por 8 sobre 15, le vamos a restar 1/2, eh, esto es igual a 16 pi 30 unidades cúbicas. Ya, ese es el volumen de ese sólido. Aquí tenemos el cálculo. Bueno, eh, veamos acá, volumen del sólido el que aparece. Y fíjate que lo interesante es que puede uno volver a recuperar las fórmulas de los volúmenes de la esfera y el cono nuevamente usando este método. En la clase pasada se encontró el volumen de una esfera de radio A usando el método de las secciones transversales. Ahora se puede hacer lo mismo, pero observando que la esfera es un sólido de revolución que se obtiene al rotar esta curva, esta región, la región que se está pintando acá, que está limitada en este caso por la curva I igual raíz de x cuadrado menos a cuadrado, ¿ok? Aquí el x se mueve entre menos a y a, se rota esta región en torno al eje x, como se está indicando ahí, la región que está en color plomo, y al rotar se obtiene la esfera, como bien se observa acá. El volumen entonces de la esfera está dada por la integral entre menos a y a es el radio, aquí el radio vale a, entre menos a y a del pi por el cuadrado del radio, es pi por esta integral, es la misma integral que nos salió en el método de las secciones transversales, no tiene por qué enseñar eso. Y bueno, aquí estamos usando una propiedad, la función es par, así que podemos aligerar el cálculo de la integral en un intervalo simétrico, así que llegamos después de un cálculo a que esa es esa. ¿Ok? Em, el ejemplo este lo vamos a tratar un poco después. Vamos a saltar al caso, nos vamos a devolver a este porque voy a hacer un comentario del método genérico. El método del disco también aplica para este tipo de regiones. ¿Cuál es la región que se está describiendo acá? Si quieres rotar también en torno al eje Y, tú quieres rotar en torno al eje Y también. Dice que si tenemos la siguiente situación, voy a dibujarlo acá. Si tenemos, por ejemplo, eh, un intervalo CD, voy a dibujar, voy a borrar este eje, en realidad, que no tiene por qué ser 6 de positivos, este es el eje Y. Dice que si tienes una función de variable independiente Y, o sea, por ejemplo, esta, acá, X es igual a un H de Y, digámoslo así, que es mayor o igual que cero cuando el Y se mueve en ese intervalo, entonces tenemos la región que se está señalando e ilustrando acá, que es esta. Fíjate que la región, la curva queda a la derecha del eje Y completamente, eso significa que la función es positiva, y entonces lo que hacemos es rotar en torno al eje Y la región para obtener un sólido. Aquí podemos dibujar acá al lado más o menos el sólido representativo, sería una cosa así, por ejemplo. Ahí está. Este es el sólido que se obtiene al rotar en torno al eje Y. Y el giro, el sólido genera, y el volumen está dado por esta expresión que está acá, pi por el cuadrado.
A partir, tanto como cuando nosotros lo hicimos con el área, también van a haber fórmulas en DI, ¿ok? Todas las fórmulas que obtengamos para DX también se obtienen para DI. Bueno, ejemplo 4, a ver, aquí está el ejemplo 4. eh, es un buen ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo previo de ese para ir contando algo. Fijarse acá, miren. Interesante el ejemplo 4, pero veamos un ejemplo previo. A ver, veamos un ejemplo. Después vamos a discutir los que aparecen ahí. A ver, por ejemplo, vamos a considerar la función, la región D limitada por la curva x igual a y elevado a 3 medios, x0 e igual 2. Ya, la región que estamos considerando es esta. ¿Sí? Vamos a pintarla con este color. A ver. Es, a ver, es esta región. Aquí es I2. Aquí está la región. Esta es la región que estamos considerando. Esta curva es, esta que está acá es la curva x igual a y elevado a 3 medios. La variable y se mueve entre 0 y 2. Ahí está, el eje x. Y se va a rotar la región en torno al eje y, que es el eje y, para obtener un sólido. Podríamos hacer una especie de bosquejo del sólido acá. Va a ser importante que tengamos una idea de cómo es el sólido, porque después lo vamos a hacer una especie de trompeta lo que queda aquí. Estamos rotando en torno al eje y luego así, al rotar, es el sólido, ¿ok? El volumen de este sólido está dado por pi, y la integral entre 0 y 2 del cuadrado del radio. Aquí vamos a colocar a el cuadrado del radio, o sea, nos queda así, pi por la integral, un poco de forma esta parte, pi por la integral, esto es pi por la integral entre 0 y 2 de i cubo de i, esto es pi por i a la cuarta sobre 4 entre 0 y 2, y entonces esto es 4 pi, i a la cuarta, 2 a la cuarta, que es 16 sobre 4 es 4 pi, unidades cúbicas. Ya, entonces aquí, en estos dos ejemplos bien elementales, se ha aplicado directamente la fórmula tanto en X como en Y cuando corresponde. Em, el radio es la imagen por la función que limita a la curva, a la región. En general, eso no es necesariamente cierto, em, como lo vamos a observar ah, en el ejemplo, en los dos ejemplos que se están considerando. Ahí vamos a volver entonces a este ejemplo que aparece acá para dejar el método general, el razonamiento genérico. Entonces, aquí lo que está indicando es lo siguiente. Vamos a calcular el volumen del sólido indicado a continuación. Voy a volver a hacer el dibujo acá. Fíjate, dice la región que estamos considerando. Estamos viendo en el ejemplo 3, dice tenemos la raíz está limitada a el radio es x menos 1, entonces es una cosa así.
No, la raíz, es raíz de x, acá. Tenemos la recta y igual 1 ahí, y x igual 4 acá. Esto es x igual 4 igual 1, x igual 4 igual 1. Uf, este 4 sale, parece cualquier cosa. X igual 4 igual 1. Aquí está la región. Y esta la va a hacer rotar no en torno al eje X, sino que la va a hacer rotar en torno a la línea y igual 1. Va a hacerla rotar en torno a esa línea para generar el sólido que se está indicando acá. Entonces acá hay que tener presente la sección transversal. La sección transversal es un disco con un radio. El punto es cuál es el radio. Ese es el detalle que hay que tener presente acá. Uno está rotando esta región. Si uno se para en un X, a ver, hagamos el dibujo. Hagamos el dibujo acá. El dibujo es una cosa así, más o menos. eh, Algo así, ¿cierto? Es una cosa como esa. A ver, la imagen de 4 es 2 acá. Aquí tengo 2, 1. eh, ¿Ya? Entonces, se está rotando en torno a esa recta, que es la recta igual 1. Entonces, si nos paramos en un X y nosotros eh, cortamos el sólido por el plano, fíjate que este dibujo por acá quedaría el eje X, más o menos, ¿ya? Por acá está el eje X, este es el eje X. Entonces, si uno se para en un X y uno toma una sección transversal, es decir, toma un plano perpendicular al eje X y uno corta, lo que va a observar acá es que lo que queda es, voy a colocar otro color, ahí, este verde aquí, lo que queda es este disco, estoy demorando a propósito acá, y tiene ese radio, ese que está ahí como radio, para X en el intervalo 0,4, el radio es la longitud que se está indicando ahí. Bueno, esa longitud no es raíz de X, porque raíz de X es la distancia al eje X, pero no es el eje X, es una recta que está sobre, así que el radio es raíz de X menos 1. ¿Dónde sale esa longitud? Bueno, esa longitud es la que se obtiene esta distancia que está acá, esta distancia es raíz de X. Este es el eje X, la que estoy pintando acá. Y esta otra distancia vale 1, por lo tanto esa diferencia es la que está en verde más grueso. Ese es el radio. O sea, el radio hay que recalcularlo en este caso porque está respecto de una recta que no es el eje X. Entonces, el radio es el que aparece ahí. Ahí está el radio. Ese es el que estamos calculando. 1 y 4, los límites de integración X se mueven entre 1 y 4 acá. Aquí, sorry, este es entre 1 y 4. 1 y 4. Ahí está. Entonces, el valor volumen está dado por eso. Entonces, de acá, de este ejemplo, uno dice que en realidad la integral de pi por el cuadrado del radio, este radio es distancia al eje de rotación. Podríamos sacarlo como conclusión de acá, en el método, volvamos arriba, acá, digamos lo que R de X es la distancia, ese es el radio, distancia al eje de rotación.
de rotación, en el sentido más general. Si el eje de rotación es el eje X, este R de X es justamente la imagen. Si el eje de rotación es el eje Y, este R de X es justamente la imagen. Pero si cambia el eje, hay que recalcularlo, como en un ejemplo. Mira, vamos a ver el ejemplo en el eje Y. Fíjate en el ejemplo 4 que está en el eje Y. Aquí está, el dibujo está bastante distorsionado. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a colocarlo acá. El asunto es el siguiente. Aquí estamos parados. Este es el sistema de coordenadas. Está por acá. Dice, este ejemplo dice que quieres trabajar con la región acotada por x es y cuadrado más uno. Es una cosa así. Aquí está la curva. Se está cortando la curva por ahí. Acá. Aquí está x es y cuadrado más uno. Cuando el y es cero, el x es uno. Este es el eje x. Se va a cortar con la recta x igual 3. Así que aquí tengo 3. Este es 3. Se va a rotar. Uf, ¿qué está pasando aquí? Se va a rotar en torno a la recta x igual 3. Vamos a rotar esta región. Esta es la región que estamos rotando en torno a la recta x igual 3. Esta es la región D, de acuerdo al... Y lo estamos retorno en torno a esa recta. Por lo tanto, lo que uno tiene, que si se para en un punto I, en un I, si se para en un número I, acá, eh, el sólido, completemos el sólido. Uf, esta cosa es terrible dibujar con esto. Se pierde la costumbre. Vamos a colocar acá. Entonces, si tomo acá, este es el sólido, la completación. Acá está, ahí. Este es el eje X acá, si está rotando. Si se para uno en el eje Y y nos paramos en el eje Y y tomamos el plano perpendicular, nosotros vemos este disco. Ahí está el disco. Recuerda que estás tomando un plano perpendicular con el eje de rotación, o sea, sería ese el plano para no sobrecargar el dibujo. Ahí está el disco. Ese disco tiene este radio. Voy a pintar el radio de un color bien fuerte para que se vea. Ahí está el radio. Esta longitud es el radio. Para unir, este es el radio. Este es radio, que depende de I. ¿Cuánto es la longitud de ese radio? Bueno, vamos viendo. Esa longitud de ese radio es, voy a dibujarlo acá. Esa longitud del radio es a X, que es esta, le vas a quitar la imagen, que es esa, por la función X cuadrado y cuadrado más uno. O sea, le vamos a quitar a 3, le vamos a quitar la imagen, que es y cuadrado más uno. Y entonces el radio está dado por 2 menos i cuadrado. Ese es el radio de ese disco. Y por lo tanto, con eso está listo. El volumen es lo que se está pintando acá. Y que es este. Ya, esa es la parte más rebuscada del cálculo. Y ciertamente el cálculo lo estamos haciendo entre menos raíz de 2 y raíz de 2 porque es la intersección de la curva x cuadrado y cuadrado más uno y la curva x igual 3. De ahí salen los puntos de intersección, los extremos del intervalo. Entonces aquí el radio, nuevamente, es distancia al eje de rotación. Distancia al eje de rotación. Entonces, veamos un ejemplo más de esta misma idea. Mira, antes de pasar al otro método de Arandela, por ejemplo, vamos a considerar, aquí lo tengo acá escrito para que se vea. Tenemos entonces otro ejemplo.
Vamos acá el ejemplo. Otro ejemplo, tenemos la región en el primer cuadrante, primer cuadrante, ¿cierto? Acotada por la recta y igual raíz de x, raíz de 2, perdón, y igual secante tangente, secante de x, tangente de x, eh, la recta x igual cero. Entonces, rota con respecto a qué va a rotar esto a la recta igual raíz de 2. Queremos hallar el volumen. Bueno, voy a dar más o menos un dibujo más o menos genérico de esto. Lo que estamos diciendo acá es la gráfica de la función secante por tangente. Es algo así, genérico, es un dibujo, es algo como esto, donde tengo el dibujo acá, es algo así. Esa es la recta, aquí la estamos cortando por, ahí está, igual raíz de 2. Esta es la curva y igual a secante tangente. Uf, qué desastre. A ver, secante de x, tangente de x. Y esta que está acá es el eje x, es el eje y, perdón. Por lo tanto, es la recta x igual cero. Así que la región que se está considerando es esta. Metámosla acá. Es esa la región. Esta es la región D. Esa región va a rotar en torno a ese eje. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular el radio de esa región. Vamos viendo. Entonces, volvamos a dibujar acá de manera un poco más libre acá. Aquí está. Tenemos una situación como esta. Dejarlo acá. Que se rota en torno a esa recta, que es la recta igual raíz de 2. La variable x se va a mover entre cero y algún valor que vamos a determinar. Aquí está. Este es el límite de integración entre cero y b. Y para x entre cero y b, nosotros tenemos un disco, se está rotando hacia arriba, y el radio de este disco es esta longitud. Esta longitud que está acá es el radio. Esta es el radio de x, depende de x, y entonces está dada por raíz de 2 menos secante de x, tangente de x, ese es el radio. Secante de x, tangente de x. Secante de x, tangente de x. Planteamos la integral y veamos dónde tenemos que integrar. Entonces, ese es el radio. Entonces, luego, el volumen del sólido está dado por pi, por la integral entre cero y b de este número, del radio. El radio es esto. Secante de x por tangente de x. Tangente de x al cuadrado de x. Tenemos que calcular esta integral, ciertamente. Tenemos que calcular el valor de b. Entonces, eso nos digámoslo acá. Ahora, le coloquemos el mismo color. ¿Cómo va esto? Digámoslo aquí. Ahora,
B es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de B? Vamos a igualar, pues. Raíz de 2 es igual a la secante de X por tangente de X. Secante tangente es igual a seno partido por el coseno cuadrado. Y de acá entonces uno tiene que raíz de 2 por el coseno cuadrado es igual al seno de X. Y lo que hacemos es transformar el coseno en seno, o sea, esto es raíz de 2 por 1 menos seno cuadrado, es igual al seno de X. Nos queda una ecuación cuadrática, escribamos la ecuación cuadrática, nos queda raíz de 2 seno cuadrado más seno de X menos raíz de 2 igual cero. Entonces uno dice, resolviendo la ecuación, vamos a llegar a lo siguiente, que el seno de X resuelve la ecuación cuadrática, va a llegar a los siguientes valores. Voy a borrar acá esta parte aquí. Seno de X, entonces esto es igual a ¿cuánto? Va a llegar a los valores más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, seno de X, 1 sobre raíz de 2. ¿Para qué valor de X el seno es 1 sobre raíz de 2? Y el valor que sirve es X igual a pi cuartos. La otra ecuación, la otra igualdad se descarta, porque el valor de X es menos pi cuarto y por la geometría del problema no se considera. Aquí el X tiene que ser menos pi cuarto. Recordad que la función seno es impar. Entonces este número, por supuesto que no lo vamos a considerar. Este no. Entonces la solución, este sería el B. Vamos a integrar entre cero y pi cuarto de esta función. Pongámoslo estrella aquí. Vamos a calcular la integral entre cero y pi cuarto. A ver, veamos. Entonces, como para seguir con el cálculo, sigamos calculando la integral. Entonces, estrella se tiene. Volvamos al color azul para que. Entonces, luego, como nos queda acá, se tiene el volumen entonces de S es igual a pi. Vamos a calcular la integral entre cero y pi cuarto de 2 menos 2 raíz de 2. Estamos desarrollando el cuadrado. Secante de X, tangente de X. ¿Qué más vamos a colocar? Más secante cuadrado por tangente cuadrado. Todo esto es de X. Hay la derivada de secante tangente. Recuerde que la derivada de secante tangente, de la derivada secante, secante tangente y de tangente secante cuadrado. Así que lo que tenemos acá es que una de las integrales inmediatas, que queda 2x em, entre 0 y pi cuarto, menos 2 raíz de x por secante, la derivada de secante, secante tangente, así que vamos a colocar, es 2 raíz de 2 esto, 2 raíz de 2. Por secante, la derivada de secante, secante tangente, esto va, pero esto es un mundo escribir con esto, secante de x ahí, entre 0 y pi cuarto, y nos queda la otra integral, pongamos acá la integral, fíjate, entre 0 y pi cuarto, de
secante cuadrado de x, tangente cuadrado de x. Usemos todas las cosas que hemos estado planteando. Aquí vamos a hacer el cambio, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable u igual tangente. Hagamos la tablita. X, U, cambiamos los límites de integración. Como nos queda acá. Si X es cero, el U es cero. Si X es pi cuarto, la tangente de pi cuarto es uno. Aquí tenemos, y la derivada de U es secante cuadrado. Así que esta integral, hagamos el cálculo con este color, es igual a la integral entre cero y uno de U cuadrado de U. Ahí está, ¿no? Que es, esta vale U cubo tercios entre cero y uno, y esto es igual a, y esto es igual a un tercio, así que el último tipo nos aporta un tercio. Ya, recuerde que la secante de pi cuarto, la secante es el recíproco del coseno, así que, y el coseno de pi cuarto es raíz de 2 medios, así que todos los cálculos van a, siguen como se está indicando. Voy a seguir con esto, entonces así, el volumen del sólido está dado por pi, vamos haciendo el cálculo, pi, factor de, el primero es pi medios, estamos haciendo la evaluación ya, menos 2 raíz de 2 de em, paréntesis, secante de pi cuarto dijimos que es 2 sobre raíz de 2, ahí, la secante, em, menos uno, secante menos uno, más un tercio, que es la otra integral que aparece ahí, ¿cierto? Un tercio. Está dado el valor de la integral. Ahí estaría el valor de la integral. Esto está en unidades cúbicas. Unidades cúbicas. ¿Ok? Unidades cúbicas. Ya, ahí tenemos entonces el cálculo del volumen del sólido. Aquí la dificultad técnica era el radio. El radio es el que se está planteando. Bien, ese es el primer método con el que estamos trabajando. Ahora, hay un segundo método que uno va a considerar que se llama el método de la zarandela. Vamos a explicar, cuando retomemos la próxima sesión, vamos a explicar por qué disco y arandela. Bueno, eh, el caso de las arandelas ocurre cuando estamos rotando una región en torno a un eje de rotación que eh, no comparte frontera con la región, esencialmente. Entonces, como bien se indica acá, el sólido, cuando uno rota, eh, el sólido tiene un agujero, ahí se llama, ¿no? Al rotar. ¿Qué significa que el sólido no comparta, que la región no comparta frontera con el eje de rotación? Esencialmente es esto. Vamos a hacer el dibujo para que aclare la situación que se está planteando acá. Si usted quiere rotar la siguiente región, por ejemplo, en torno al eje X, este es el eje X, y tenemos la región que es una cosa así, ahí está la región, está limitada por dos curvas, por ejemplo, igual f de x, y por acá igual g de x, piense que g es mayor que f, eso ocurre en el intervalo a, b, la región que estamos considerando es esta, la región R se está describiendo así, todos los tipos de la forma x, y, con el x en el intervalo a b,
y el i atrapado por las funciones. G de x menor o igual que i menor o igual que g de x. Ahí está. La región se está describiendo ahí y entonces vamos a rotar en torno al eje X. Ocurre que cuando uno rota en torno al eje X, voy a hacer el dibujo acá del sólido que queda. Hagamos el dibujo. Aquí la que va por abajo, acá la que va por arriba, en el intervalo AB, TB, aquí está A, y estamos rotando en torno a ese eje. Entonces lo que nos va a quedar acá, voy a dibujarlo ahí, y está algo así. Estamos rotando acá. Entonces acá ah, queda al rotar una cosa así. Uf, ya. Ahí está, al rotar. Y entonces cuando nosotros estamos rotando, lo que nos queda es esto. Ahí nos queda al rotar. Voy a dibujar de esta manera para dar la idea de profundidad. Ahí. El sólido es el que se está considerando acá. Este sólido no tiene, si tú lo piensas desde el punto de vista como material, está solamente considerado ahí y ahí, ¿cierto? Y lo que no es parte del sólido es lo que no está siendo achurado con color naranjo. A eso se refiere con el espacio que queda. Claro, y ese espacio corresponde a este espacio, estoy enrollando, que no está considerado en la región original. Ese espacio produce este espacio, el que está ahí. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el volumen de ese sólido, vamos a usar el método de las secciones transversales. Bueno, y el método de las secciones transversales, este es el eje X. A ver, dice simplemente que te paras en el eje X. Voy a volver a dibujar rápidamente, pero esto no va a tener una dificultad técnica acá. Vamos a dibujar aquí. Voy a volver a dibujar el sólido. Una cosa así, y tenemos una cosa así. Aquí está el sólido. Este es el sólido. Y entonces, para un X entre A y B, voy a pintar el color con color, pongamos rojo acá, pongamos el color acá. Si tomo un X acá en el intervalo AB y tomamos la sección transversal, que es como sabemos es un plano perpendicular con el eje X, este es el eje X, entonces al intersectar lo que nos queda en el sólido es esta región, es esta que está acá. Lo que nos queda entonces es una región anular. Nos queda una región anular. Si nosotros la vemos de frente, nos queda una cosa así. Son dos circunferencias, dos círculos concéntricos y nos queda esta parte. El área de esa región anular es la diferencia de las áreas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí lo que tenemos es que hay dos radios que se están considerando. Tenemos dos radios que se están considerando. Ese radio, que sería como el menor, y este otro radio. Tenemos un radio que es el inferior o interior y el exterior o superior. Tenemos R1, que en este caso está dado por f de x, y tenemos R2, que sería el mayor, que es g de x. Y por lo tanto, el área de la sección transversal sería la diferencia de las áreas. Y por g de x al cuadrado menos pi por f de x al cuadrado. O sea, esto va a dar pi por
G de X al cuadrado menos F de X al cuadrado. Ahí está. Así el volumen del sólido, nuevamente usando como sección transversal, es pi por la integral entre A y B de la diferencia de los cuadrados. Ahí está. Ese es el volumen. Por supuesto aquí, fijarse que los radios son F y G, el menor y el mayor, porque son la distancia al eje X, al eje de rotación. Es esa la fórmula que se está considerando acá, obtenida nuevamente por el método de las secciones transversales. Aquí está el teorema entonces, en el método, ese se llama método de Arandela. El volumen del sólido se puede calcular como lo que se está calculando. Ah, ¿ok? Ese es el volumen. Y para el eje Y tengo la correspondiente, están las correspondientes fórmulas, ¿ok? Hay fórmulas para tanto el eje X como para el eje Y. Eh, Ahí está el cálculo. Eso es para en torno al eje X y en torno al eje Y, la situación esencialmente es la misma. Entonces, estas fórmulas son deducibles, han sido deducidas, obtenidas a partir de el método de las secciones transversales. Hay un tercer método que no va a salir con, se va a hacer la deducción propia. Entonces, si tenemos un agujero, tenemos un sólido con esa propiedad y por lo tanto el volumen se calcula así, lo mismo en el eje Y. Hay un ejemplo en el eje Y. Entonces, veamos un ejemplo de cálculo eh, del método de las secciones transversales, del método de Arandela. Veamos acá, a ver un ejemplo y después vemos el que está planteado ahí como para cerrar la sesión de hoy. Veamos un ejemplo, a ver, tomemos la región D, vamos al método de la arandela, vamos acá, aquí, a ver, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente cálculo, tomemos la región limitada por las siguientes curvas, y es igual a x cuadrado más uno y la región que está limitada por x más 3. Tengo la región D, y entonces tomemos ese, coloquemos acá el giro, usemos la notación que yo la encuentro bastante útil, vamos a hacer girar la región D con respecto al eje X. Veamos acá, queremos hacer el cálculo de el volumen de ese sólido. Vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a ver solución. A ver, tenemos que así, para poder hacer el giro, tenemos que saber cuál es el radio mayor acá. Entonces vamos a hacer el dibujo. Hagamos el dibujo acá. A ver, si hacemos el dibujo, el primero es una parábola, la segunda es la recta, esta es igual a x más 3 y la otra es la parábola igual x cuadrado más uno. ¿Ok? La región entonces que se está considerando acá es esta. Esta es la región D, se está rotando en torno al eje X, este es el eje X, para obtener un sólido. Bueno, el volumen entonces, al rotar, entonces aquí, usando la notación, se está rotando en torno al eje X. Bueno, primero encontremos los puntos de intersección.
Vamos a igualar las ecuaciones. Esto nos da x cuadrado menos x menos 2 igual 0, que esto se puede reescribir. Vamos a encontrar las raíces, esto queda x menos 2 x más 1 igual 0, o sea, estamos diciendo que un valor es menos 1 y el otro valor es 2. Así que la región está, los valores de x se mueven entre menos 1 y 2, el volumen. Ya, entonces se tiene, en el contexto que estamos indicando acá, eh, que el radio inferior, aquí le vamos a llamar R minúscula, es el radio inferior, R de x es x cuadrado más 1 y el radio mayor, R de x es x más 3. Entonces el volumen, digamos acá abajo, el volumen del sólido es igual a pi por la integral entre menos 1 y 2 de R de x, anotemos acá, a ver, R de x cuadrado menos R de x cuadrado de x, perdón, de x, hacer el cálculo acá, ahí. O sea, esto es pi por la integral entre menos 1 y 2 de R de x, que es x más 3 al cuadrado, menos x cuadrado más 1 al cuadrado de x. Ya, hagamos todo el álgebra. Aquí me voy a saltar algunos pasos. Este problema hice el cálculo, así que aquí va a quedar, después de hacer todos los cálculos, queda 3x cuadrado más 8x. Vamos a hacer los cálculos. Menos x cubo tercio, menos x a la quinta sobre 5. Aquí, no. ¿Sí? Aquí estaba copiando. No, esto no es así. Voy a borrar. Estoy planteando la integral, está escribiendo la integral, me disculpo, hagamos el cálculo, entonces supone que queda x cuadrado, ya vamos a hacer el cálculo, x cuadrado más 6x más 9 menos x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 1, ¿correcto? ¿No es cierto? Es igual, y por la integral entre menos 1 y 2 vamos a hacer el cálculo, queda a 6x menos x a la cuarta menos x cuadrado, ahí sí, más 8. Por eso sale el cálculo que estaba mencionando anteriormente, que aquí quedaría entonces 3x cuadrado menos x a la quinta sobre 5, después queda menos x cubo sobre 3 más 8x más 8x, y esto está evaluado entre menos 1 y 2. Este es el cálculo que me voy a saltar. Si uno hace todos los cálculos, llega a que el número en cuestión es este, 117,6
5 pi unidades cúbicas. Ya, ese es el volumen del sólido. ¿Ok? Bueno, es importante tener una idea del bosquejo porque así vamos a saber qué curva es superior y qué curva es inferior. Estamos rotando. Por supuesto, las modificaciones correspondientes involucran qué pasa si estoy rotando en torno a otro eje, cómo cambian los radios, ese tipo de cosas las vamos a considerar ya en la próxima sesión. Ya, los problemas que quedaron pendientes acá los vamos a empezar a abordar. A ver, em, ejemplo 5, el ejemplo 5 involucra la fórmula Peroni, dice, voy a hacer el dibujo acá abajo, en el ejemplo 5, ¿cuáles son las regiones? En el primer cuadrante, a ver, hagamos el dibujo en el primer cuadrante, x cuadrado 2x. En el primer cuadrante, veamos acá, tenemos una cosa así y tenemos una cosa así. Esa es la figura. Igual a x cuadrado, aquí está 2x y aquí está igual a x cuadrado. Ahí lo que está preguntando es por esta región. Esa es la región que se está rotando, que estoy pintando aquí. Fíjate que eh, intersecta en el eje X para esos valores de X. Uf, ¿qué pasó acá? Ahí está. Este es 0 y este es 4. Se está pidiendo la rotación en torno al eje Y, por lo tanto lo que hay que hacer es despejar X acá. Se despeja X, X es la raíz de Y X es Y medios. Entonces, al rotar en torno a ese eje, uno tiene que los radios de rotación son el menor, es la raíz de Y. Estamos rotando en torno al eje, fíjate que se está rotando en torno al eje Y, por lo tanto, el menor es Y medios y el mayor es raíz de Y. Con esta información sale el cálculo de la integral. Pero también se puede calcular, ojo acá, nota, se puede calcular el giro de la misma región respecto al eje X. Giro de la región D respecto al eje X. Y entonces respecto al eje X, tengo que los radios, el mayor es 2x y el menor es 2x y el menor es, x cuadrado. El menor es x cuadrado. Entonces, este es x cuadrado. Y entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Si uno quisiera calcular este volumen, que no es el que están pidiendo, pero también lo podemos hacer, está el volumen de este sólido que se está señalando acá es pi por la integral entre 0 y 2 de 2x al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y este volumen entonces es pi por la integral entre 0 y 2 de 4x cuadrado menos x a la cuarta de x. Entonces se está calculando este otro volumen. Fíjate que la región se puede rotar en torno al eje X y se está estableciendo este cálculo. ¿Ok? Entonces acá nos queda, para terminar el cálculo, nos queda en realidad un par de minutitos. Pi por 4 tercios x cubo menos x a la quinta sobre 5. Esto está entre 0 y 2. Esto es pi, factor de 4 tercios por 2 al cubo menos 2 a la quinta sobre 5. A ver, esto es pi
Si nosotros desarmamos 4 que es 2 al cuadrado, nos queda 2 a la quinta sobre 3 menos 2 a la quinta sobre 5. Hagamos el cálculo aritmético acá. 2 a la quinta pi por un tercio menos un quinto, que va a dar ciertamente positivo. Entonces esto es igual a 2 a la quinta por pi. Un tercio menos un quinto es 2 sobre 15, o sea, es 2 a la sexta sobre 15 por pi. Sería 32 por 2, 64, ¿no? 64 pi sobre 15 unidades cúbicas. Ahí está el cálculo, ¿ya? De esa región. El ejemplo es rotar en torno al eje Y, por lo tanto había que recalcular, pero también se puede rotar en torno al eje X y vamos a hacer el cálculo. Ya, entonces estos ejemplos que quedan pendientes los vamos a abordar en la próxima sesión. Ok, bien. Ya, nos pasamos entonces, vamos a dejar la sesión por hasta aquí. Veamos acá, detenemos la grabación.